me quedé un poco enamorada del poder de la palabra, dije, tengo que hacer algo para compartir esto que he vivido. Si tú estás adelantando en ese relato todas las posibles catástrofes que te pueden suceder en ese acto comunicativo, lo normal, en cuanto entres allí, es que vayas en un estado de alerta y de ansiedad y de miedo importante. Claro, tu comunicación y lo que se ha dicho al principio ya no consigues conectarlo con ese momento. Tienes que hacer alusión a esos posibles sentimientos que pueden tener, tienes que traer esos posibles ejemplos que les pueden servir, tienes que traer alguna anécdota que a lo mejor conecte con ese público que supuestamente está detrás de ti. Estos errores, ¿qué porcentaje de importancia crees que tiene dentro de un orador? Pues tanto el discurso dentro del contenido como su comunicación verbal. Tienes que estar trabajando tu comunicación para descubrir cuáles son tus fortalezas comunicativas. Y me di cuenta que a nivel empresarial eso no está tan bien visto. Alba, bienvenida a nuestro podcast, bienvenida a Más Allá del Equipo, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, Alba, diriges la Escuela de Oratoria y Debate Talk en Coruña, has alcanzado pues mucho impacto en centros educativos, pero no solo en ámbito educativo, también en empresas, eres maestra también de formación, tienes también másters en comunicación empresarial y demás. Cuéntanos un poquito tu historia en un minuto. Gracias por llamarme, gracias por tenerme en cuenta para este podcast de Más Allá del Equipo. Mi historia en un minuto. Pues todo comenzó en la universidad, cuando estaba estudiando magisterio y psicopedagogía, cuando tanto en la primera carrera como en la segunda había una escuela de oratoria que íbamos pues como la gente que va a, no sé, a atletismo o a tenis, era a nivel particular porque te apetecía ir y allí estuve en la escuela de oratoria, allí conocí el mundo del debate durante los años de la carrera, que nada tenía que ver con la carrera que yo estaba haciendo. Y cuando terminé, aquello me provocó tal impacto y me conocí en registros tan distintos a los que estaba acostumbrada a estar, que me quedé un poco enamorada del poder de la palabra, y cuando volví a Coruña, que yo estudié en Madrid, dije, tengo que hacer algo para compartir esto que he vivido. Y entonces surgió la idea de montar la Escuela de Oratoria hace 10 años, en el 2014, y ahí esa fue un poco la historia de la escuela. Pues para empezar ahora en el podcast vamos a empezar con una pequeña dinámica donde tenemos unas cartas donde te vamos a dar a escoger, donde tienes que escoger 3. Nos comentas un poco qué te ha salido y las vamos a dejar en la mesa para que luego al final de todo el podcast podamos volver a ellas y que nos des una pequeña analogía de lo que significa esa carta y cómo la puedes llevar a tu historia. Estas son las cartas del Dixit, el clásico juego, pero bueno, las utilizamos con un fin diferente, ¿no? Para hacer esa analogía. Así que si ahora quieres... simplemente os cuento lo que veo. Claro, correcto. Si quieres explicarlas también para que quien nos escucha entienda un poquito de qué van. No sé dónde está la cámara, pero bueno, aquí hay un árbol que crece en medio del asfalto, ¿no? De la ciudad. Vale. Por otra parte tenemos a una niña y a un niño pues un poco ayudándose porque creo que tienen miedo al monstruo que aparece detrás. Vale. Y por otra parte tenemos, no sé muy bien lo que es, diría que la bola del mundo, pero no me parece la bola del mundo, me parece un montón de señales que no sé muy bien lo que significan, pero aquí están. Vale, perfecto. Genial. Tenemos estas cartas que son así muy diversas. Totalmente. Y que también nos ayudan a fomentar pues esa reflexión después y esa analogía y esa parte más creativa, ¿no? Que también nos puede sacar aprendizajes importantes. Vale, pues vamos allá, Alba, si te parece. Y para empezar nos gustaría preguntarte sobre, aparte de la importancia que cada vez, ahora en redes incluso, está teniendo mucho más auge el impacto de la oratoria, ¿cuáles son esos errores principales que cuando tú trabajas la oratoria desde ámbito educativo a empresarial ves principalmente? Yo creo que el principal error es seguir considerando que el ponente es el protagonista de un acto comunicativo.
Y luego, por otra parte, ese es uno, y luego podemos profundizar un poco más en él. Y otro error, el hecho de que la gran mayoría del esfuerzo por parte del ponente se dirige a la temática, se dirige a lo que contamos, lo que quiero decir. Entonces, por profundizar un poco, si el foco está todo el rato en que yo soy el protagonista como ponente, me olvido de la audiencia. Y si el foco está todo el rato en voy a contar todo lo que sé, voy a poder exponer todo mi conocimiento, al final volvemos a olvidarnos de la audiencia, porque a lo mejor todo tu conocimiento no es necesario para esa audiencia que te está escuchando en ese momento. Entonces creo que el gran error es olvidarse de la audiencia. Y en estos errores, ¿qué porcentaje de importancia crees que tiene dentro de un orador, pues tanto el discurso dentro del contenido como su comunicación verbal, la no verbal, el discurso en sí, cómo conecta con la audiencia? ¿En qué porcentajes nos dirías en importancia? En porcentajes, bueno, hay una gráfica que habla justamente de esos porcentajes. No es que yo sea muy de porcentajes, pero habla del impacto de la comunicación. Y dice que el 55% de impacto de una comunicación tiene que ver con la comunicación no verbal, con la actitud del ponente, con cómo se cuentan las cosas. Un 38% tiene que ver con la voz, 38% de impacto con la voz, que no le damos importancia ninguna, y un 7% lo que se dice, el contenido. Eso en cuanto a un poco porcentaje de impacto. Sí que es cierto que bueno, yo más que ese porcentaje que me sé de memoria porque lo cuento mucho en las formaciones, me quedo con que hay 3 elementos que a nivel comunicación son vitales, que son el ponente, la audiencia y la temática. Los 3. Respecto a esos 3 aspectos tan principales, nosotros, por ejemplo, hablábamos cuando estábamos pensando en intentar hacer este podcast, esta temática que nos parece fundamental, también es un poco de forma egoísta, ¿no? En el sentido de que decimos, queremos mejorar, es un ámbito que nos parece fundamental. Yo, por ejemplo, pasé ya por la oposición, te preparas, entrenas, defines todo, pero hay algo que va mucho más allá, que es esa comunicación, como podemos estar teniendo ahora, que no está entrenado, practicada, como un discurso encorsetado. Entonces, para una persona que, no sé si podrías decirnos cómo puede intervenir de una forma eficaz o cuáles son esos mayores errores en estos 3 ámbitos, pues el principal que tú puedas detectar en comunicación no verbal, que es lo que podríamos incidir en primer lugar, la parte también de la comunicación verbal. Yo, por ejemplo, que tiendo a hablar despacio muchas veces, pero no sé cuál es la tendencia más normal. Y luego, en cuanto a contenido, supongo que, no sé si va por tema estructura, el contenido. A ver. No sé si son muchas cosas. Son muchas cosas, voy a intentar organizarlas para que lleguen de la mejor manera posible. Y más que centrarme en errores, me gustaría centrarme un poco en aciertos, en hacia dónde podríamos dirigir un poco nuestras actitudes en los 3 ámbitos, ¿no? Para poder ayudar un poco y que les sirva a la gente que pueda necesitar, digamos, Genial, comunicar claro, de una forma más eficaz. En cuanto a ponente, da igual el acto comunicativo al que te vayas a enfrentar. No importa que vayas a defender tu programación y tu unidad didáctica delante de un tribunal en la oposición, no importa que vayas a pedir, un préstamo al banco para poder montar tu negocio, o cuando estuvisteis en Redeiras haciendo los discursos que estabais haciendo. Al final el acto comunicativo da igual. Lo que es importante es que se trabajen los 3 elementos, ¿no? En cuanto a ponente, por concretar, diría que la persona que va a liderar esa situación comunicativa tiene que ser consciente de cuáles son sus habilidades y sus fortalezas comunicativas. ¿Por qué digo esto? Porque la gran mayoría de la gente que viene a Talk te viene a contar aquello que les falta, que vosotros habláis mucho de eso, se habló mucho de esto en Redeiras, por ejemplo, que la gente estaba muy enfocada en lo que le faltaba. Y os digo una cosa, cuando uno tiene un público difícil delante, cuando uno tiene un público hostil delante, lo único que te salva, ¿qué es? Tus fortalezas comunicativas. Y fortalezas comunicativas puede ser desde la utilización de tu voz, hasta el sentido del humor,
hasta que eres claro y organizado en el discurso, hasta que eres capaz de poner ejemplos para hacer fácil lo difícil, hasta que eres capaz de ser amable, cercana y entregada al público con el que estás. Eres capaz de utilizar la gestualidad de una manera súper congruente. Vale, o sea, hay un montón de fortalezas comunicativas. ¿Qué pasa? Que la gran mayoría de la gente adulta no sabe cuáles son. No tiene ni idea. Entonces, cuando tiene un público hostil delante, te haces bicho bola, entras en barrena y no sales de ahí. Es normal, o sea, porque al final el foco ¿dónde está? En lo que te falta. Y cuando el público se pone complicado, que la gran mayoría del público adulto es público hostil, eso hay que decirlo, o sea, sí. El público adulto no es un público sencillo de primeras, porque considera que lo que tiene que escuchar es menos interesante que lo que tiene que contar él o ella. Entonces, pues tienes que ser consciente, les diría en cuanto a ponente, cuáles son tus habilidades comunicativas, tus fortalezas comunicativas, pero tienes que preguntarle a la gente, porque tú crees que tienes unas fortalezas comunicativas y luego a la hora de la verdad los demás no ven nada de eso, ven otras. Claro. Entonces tienes que ser consciente de cuáles son para poder ponerlas a disposición de la audiencia. Esto en cuanto a ponente. En cuanto a audiencia, como os decía al principio, uno de los principales errores es que no se le da el poder a la audiencia que tiene. La audiencia manda. La audiencia es el centro. La audiencia es la que decide si te vuelven a llamar o no. La audiencia es la que decide si te vota o no. La audiencia es la que decide si pasas a la oposición o no pasas la parte oral. La audiencia decide. Entonces, si la audiencia decide, yo tengo que poner a disposición de la audiencia mis habilidades comunicativas y contar parte del contenido que sé, no todo el contenido que sé, parte del contenido que sé que le vaya a servir a esa audiencia para la que me enfrento. Entonces, mi recomendación sería dibujar mentalmente cómo va a ser esa audiencia a la que te vas a enfrentar, edad, estudios, a qué se dedica, ¿no? intereses, necesidades, profesión, claro. Conocen el tema, no lo conocen, cómo pueden resistirse, cómo pueden oponerse a esto que tú estás diciendo. Es decir, un perfil de la persona a las personas a las que te vas a enfrentar y entonces tus fortalezas comunicativas adaptadas a ellas. No en todas. Tú puedes tener un gran sentido del humor y a la vez ser capaz de poner muy buenos ejemplos y a la vez tener mucho conocimiento sobre el tema, pero a lo mejor si vas a un determinado público, la parte de conocimiento, pues puedes, por ejemplo, si vas a niños, la parte de conocimiento está más intrínseca, pero no lo vas a contar todo lo que sabes, ¿no? Sin embargo, la parte de ejemplo sería fundamental. Entonces, depende de quién sea tu audiencia, pones unas habilidades comunicativas a su servicio u otras. Y cuentas unas cosas del contenido u otras. Eso en cuanto a audiencia. Y en cuanto a temática, orden. Es necesario el orden para que llegue la información. Y esto seguramente que ya lo conocéis por Laura, pero hay un principio, digamos, en comunicación que se llama la tríada de comunicación, que dice que 3 elementos se recuerdan mejor que 2 y mejor que 4. Entonces, si todo nuestro conocimiento, en ese acto comunicativo al que nos vamos a enfrentar, somos capaces de sintetizarlo en 3 elementos, en 3 puntos fuertes, audiencia, o sea, ponente, audiencia y temática, inicio, desarrollo y conclusión, etos, patos y logos, bueno. No sé, los 3 elementos se van a recordar mucho mejor. Y aquí con los adultos y con los niños siempre ponemos los mismos ejemplos. Pues, ¿cuántos Reyes Magos hay? 3. ¿Cuántos cerditos? 3. Colores primarios, preparados, listos ya, sangre, sudor y lágrimas, el bueno, el feo y el malo, claro. Padre, Hijo y Espíritu Santo, es que es todo 3. Es algo que va desde la estructura de Total. inicio o índice, Sí. Desarrollo, conclusión. Sí. Y dentro de cada una de las estructuras, todo Dentro el rato, del estructuras. desarrollo, 3. Claro. Dentro del desarrollo, 3. Para poder recapitular, Claro. cada poco tiempo te ayuda a ti como ponente y también para que la gente pueda aclarar un poco su mente y recordarlo. Y mantener el hilo, ¿no? Claro. Que muchas veces es como que estás en un momento de tu comunicación y lo que se ha dicho al principio ya no consigues conectarlo con ese momento. Se olvidaron ya. Se olvidaron. Claro. Entonces, o tú lo ordenas o nada. Pues para poder indagar un poco más en esta estructura de 3,
creo que es muy importante ese orador o ese ponente que muchas veces nos centramos en lo que vamos a decir. Sí. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta de cuáles son nuestras fortalezas o cómo podemos identificar el decir, pues eso, soy muy bueno con la comunicación no verbal o soy muy bueno organizando mi estructura? ¿Cómo me puedo dar cuenta? ¿Tengo que preguntarle siempre a alguien? ¿Puedo hacer algún método que me diga soy bueno en esto? Es que el método es sencillo, es preguntar. Hay que preguntar y hay que agradecer esa información que te dan los demás. Claro, hay que preguntar a personas que sepas que te van a decir realmente la impresión que generas y lo que le pasa a los demás cuando tú hablas. Entonces, por una parte preguntar y por otra parte, si puedes grabarte, sería genial. Cuando empecé, que estaba sola total, y empecé a dar formaciones a empresas, claro, yo tenía 26 años, no tenía ningún tipo de experiencia en el ámbito empresarial, yo era profe, soy psicopedagoga, quiero decir, no estaba acostumbrada a ese ámbito y no sabía qué impresión generaba. Entonces lo que hacía el primer año, en todas las formaciones que tuve en empresa, fue grabarme. Me grababa y me acompañaba mi padre, que estaba jubilado en aquel momento, y entonces él me decía todo lo que él creía que yo había generado y por otra parte me veía. Entonces, como también al tener conocimiento de comunicación, me veía y era capaz de extrapolarlo de mí misma y decir, si yo fuera una alumna, claro, ¿qué le diría, ¿no? Pero además preguntando a la gente que tenía al lado e incluso preguntando a las personas a las que le daba formación, les daba posits y al final, si el público no había sido muy hostil, que generalmente luego no lo son, les preguntas, oye, ¿podríais escribirme a nivel comunicación qué tengo? Y entonces ellos te los ponen en posit a nivel anónimo y eso es un regalazo que te llevas porque nadie te lo va a decir. Claro, ese pedir de una forma estructurada, feedback. ese feedback. Es feedback. Porque sí que es cierto que la parte de grabarte y verte, horrible. yo creo que hay muchas, o sea, yo personalmente horrible. me acuerdo que lo hacía de cara Sí. a la preparación de la defensa delante del tribunal, Sí. de cara a, estás en una empresa, una corporación, quieres pues tener una reunión importante, pero es como una barrera mental que al final no lo haces. Ya. Pero... De hecho, lo vivimos, o sea, en el propio podcast, los primeros capítulos dijimos, vamos a probar porque no es lo mismo decir, vamos a montar un podcast que luego verte claro, y sobre todo exponerte, porque cuando te ves y dices, esto que estoy viendo, lo va a ver todo el mundo, correcto, ese momento o no es es muy lo que difícil. yo imaginaba cuando estamos aquí hablando y no concuerda con lo que luego veo. Es que nunca concuerda, Claro. O sea, tú lo vives de una manera y luego te ves y dices, pero ¿quién es esa persona? Yo no hablo así, yo no digo eso, eres así. O sea, eso es lo que la gente ve y en comunicación es tan importante lo que la gente ve, incluso un poquito más, que lo que tú realmente crees que has dicho o crees que comunicas, ¿no? Es lo que los demás perciben. Si no lo sabes, no sabes si te abre puertas o te las cierra. Y como esa forma de llegar a la audiencia, de lo que decías, normalmente cuando empiezas una ponencia, la audiencia es hostil. Sí. Pero ese momento de transformación donde ya llegas a la audiencia y puedes tener, pues, por ejemplo, ese privilegio de preguntarles feedback, ¿cómo llegas a eso? Creo que llegas conectando emocionalmente con ellos y la única manera de conectar, creo que con la audiencia, es que se sientan identificados con lo que tú dices en algún momento y por otra parte sientan y perciban que lo que tú dices les resulta de utilidad. O sea, esto no es fácil porque a veces tienes 200 personas delante. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para que lo que yo diga les sirva de utilidad? Para eso está lo que os decía antes. Previamente hay que prepararse el contenido para esa audiencia. Entonces, cuando yo digo prepararse el contenido para esa audiencia es que los ejemplos que pones son para esa audiencia. No pones los mismos ejemplos en el CFR a un grupo de profesores para dar oratoria en las aulas, que puedo poner ejemplos aquí, que puedo poner con un grupo de emprendedores que van a montar su negocio. Los ejemplos no son los mismos, aunque el contenido de oratoria sea semejante. Entonces, con los ejemplos conectas, con los ejemplos, con las historias, con las anécdotas, la gente se puede sentir identificada con lo que tú ves y por otra parte, si te has preparado el contenido de una manera generosa para la audiencia, es decir, has decidido qué parte de lo que tú sabes va a ser de utilidad para esa audiencia, es probable que efectivamente la gente luego lo valore y se dé cuenta de que, oye, todo lo que dice o la gran mayoría de lo que dice me sirve. Vale, pues entonces legitimo a esta persona. Si no, es muy difícil. Ejemplos y por otra ejemplos, historias, anécdotas, curiosidades, toda esa parte más emocional y por otra parte que el contenido realmente sea relevante y útil para esas personas que tenemos delante, no para todo el mundo que vaya a escucharte.
Desde el ámbito educativo también lo que nos contabas, es fundamental abordar y trabajar desde edades tempranas esta habilidad. Por ejemplo, desde la Fundación Barrié, el torneo escolar de oratoria, y que es algo que cada vez pues, está más presente en los centros. ¿Qué diferencias ves respecto a el trabajo de oratoria o cómo se debe desarrollar en edades tempranas, adolescencia y demás, a esa oratoria que hay después pues, en entornos más empresariales, que nos contabas, ¿no? Pues esos inicios tuyos, como al cambiar el contexto quizás cambian también muchos de estos aspectos? La pregunta es cuál es la diferencia que hay entre esos dos... Sí, esos ámbitos, ¿no? Esos ámbitos. Bueno, a nivel empresarial, a nivel de organización, al final alguien se prepara su discurso, su presentación, pues para llegar al grupo de personas con las que trabajas, o para presentar la empresa, o para presentar un proyecto. Se trabaja, digamos, el discurso mucho más concreto. Es decir, tengo que prepararme esto para hacer un congreso de educación, o para hacer esta presentación de proyectos, o para presentarle al equipo esta idea y hacerle las peticiones de que hagan esto para que el proyecto que vamos a sacar o tenemos entre manos funcione. Es muy concreto, pero luego en el ámbito educativo tenemos un terreno tan fértil y tan abandonado. O sea, es que la comunicación es transversal, y otra cosa no harán los niños y niñas. Pero hablan. Entonces el terreno está. ¿Qué creo que falta? Yo creo que el profesorado no tiene conocimiento en comunicación. Se da por hecho que el profesor tiene que saber hablar en público, cosa que no es cierta. Hay gente que habla bien en público, gente que no, aun siendo docente. Y no sabe cómo trabajar la comunicación lejos de hacer una exposición oral que tenga una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, claro, la comunicación en el ámbito educativo se puede trabajar de forma indirecta y de forma directa. De forma indirecta es en el patio, es en el comedor, es en la asamblea, es en los pasillos. Y de forma directa vamos a hacer una actividad de oratoria, pero no siempre tienen que ser exposiciones en público. Pueden ser improvisaciones, pueden ser declamación de textos, pueden ser lecturas compartidas, pueden ser discursos encadenados, pueden ser improvisaciones. Hay tantas dinámicas de oratoria y de comunicación que se pueden trabajar, que nunca van a ser percibidas como algo, como un lastre, como una obligación. Al contrario, los alumnos cuando lo viven, lo demandan, lo disfrutan y lo viven como un regalo. Entonces, si ellos son capaces de percibir la comunicación como una oportunidad y como un regalo cuando están en primaria, no va a llegar el momento en el que perciban la comunicación como un lastre, como la gran mayoría de los adultos cuando se tienen que enfrentar a liderar una situación comunicativa. Muchas veces porque está vinculado con esa situación de exponerte delante de la clase, ese PowerPoint o esa exposición que tengo que hacer. Efectivamente, y ahí esas propuestas que nos comentabas podrían estar relacionadas con esos ejemplos de cómo introducirlo de una forma directa, o sea, indirecta, en el patio o en contextos donde lo asocien a algo jugado, ¿no? Quizás. Claro, es que tú como docente, realmente la gran medida de evaluación que tenemos es la observación, ¿no? Es la que te da las claves y las llaves de todo, ¿no? Porque luego al final, cuando uno tiene que hacer algo muy dirigido, pues está muy dirigido. Hay una parte auténtica y natural de la persona que está silenciada en muchos casos, ¿no? Entonces, hay que observar a tu alumnado, sobre todo si eres tutora, hay que observar a tu alumnado en el comedor, hay que observar a tu alumnado en el patio. Entonces ahí te darás cuenta de si lidera situaciones comunicativas, de si es más seguidor, que no es negativo. Hay gente que es líder, hay gente que es seguidor, son necesarias ambas partes para que existan. Eres capaz de ver si utiliza el sentido del humor, eres capaz de ver si es empático, si escucha bien, si mira a los ojos, si es expresivo. Todo eso es información que te dan a ti de manera indirecta los niños y niñas en un centro. Y tú todo eso lo puedes recoger para saber qué tipo de ponente, qué tipo de comunicador o comunicadora tienes delante y ayudarle desde las dinámicas más dirigidas. No todo el mundo va a hacer discurso, ni todo el mundo va a hacer improvisación. Habrá gente que necesite hacer improvisación para poder soltarse y coger fluidez, y otra gente que necesitará orden porque es caótico haciendo discursos, haciendo intervenciones. No se sabe lo que dice.
Pero todo eso lo has descubierto gracias a la observación indirecta, ¿no? Y en el caso de todos estos alumnos que desgraciadamente Sí. en toda su etapa educativa, me atrevería a decir que hasta cuando acabas la universidad no has practicado oratoria, Cero. llegas al mundo laboral y no comunicar es algo imposible. O sea, tú desde una entrevista de trabajo hasta presentar tu proyecto estás comunicando. Todo el rato. Entonces, ¿cómo recomendarías a esas personas el decir, cómo puedo practicar o cómo puedo mejorar mi oratoria para cuando me enfrente a una situación real pueda estar a la altura? Yendo a clases de comunicación. O sea, Empezamos por ahí. claro, o sea, si tú ya te das cuenta de que la comunicación va a abrirte puertas o va a cerrártelas, ya es un paso importante. Luego, por otra parte, hacer un autoanálisis de en qué punto estoy, porque a lo mejor tengo muchas más fortalezas comunicativas de las que yo creo que tengo, y valorarlas y ponerlas a disposición de la audiencia. Y lo que me falte, si es que me falta algo que yo veo que me falta, tengo que trabajarlo. Igual que trabajas cualquier otra cosa, igual que, no sé, igual que vas a pilates o vas a yoga para desestresarte, o vas a natación o a jugar al fútbol después de una jornada laboral, o igual que vas a clases de inglés o de alemán o de francés porque de repente la empresa en la que trabajas se abrió a mercado internacional. ¿Por qué no trabajas la comunicación? Porque se da por hecho que tienes que hablar en público bien. En público y en equipo. Y luego te das cuenta, el otro día, es que voy a dar un dato que me quedé loca, pero loca, porque lo busqué el otro día, dato del 2024, que le daba a unos chavales de FP, que iban, o sea, digamos que dábamos clase de comunicación porque ellos iban a buscar empleo, ¿no? En breve. Y entonces, buscando información para poder aportarles, descubrí un dato que ahora mismo del 2024 que decía que el 84% de los empleadores consideraba que la habilidad más necesaria para poder, digamos, tener éxito en la empresa con la que vayas a trabajar era la comunicación eficaz. Wow. Yo decía, wow. Y esos mismos señores, o sea, ese mismo, no sé qué si era un estudio, no sé si era de ADECO, y decían que los empleados y los directivos de las empresas consideraban que el principal problema en cuanto al equipo y en cuanto al equipo de trabajo era la falta de comunicación y la falta de escucha. No era que no supieras. Era comunicarse Era en el comunicar. equipo. Claro. Pero es como eso se da por hecho. Claro. Ya, pero... Y nosotros, en este sentido, Sí. también muy relacionado con eso, a mí se me viene a la mente casos donde, por ejemplo, en las oposiciones, Sí. van personas al tribunal con propuestas pedagógicas muy similares o muy bien trabajadas. En los dos casos se han dedicado muchísimo a abordar su temario durante muchos meses, sí. Han estudiado muchísimo y después, a la hora de estar delante del tribunal, que al final es lo que te va a dar la plaza, porque yo considero que tú tienes que ver si esa persona crees que va a aportar como profesor, cuál va a ser el mejor. No es solamente una cuestión de datos objetivos, Sí, ¿no? no. Y entonces ves que hay resultados completamente distintos. Con propuestas sobre el papel muy, muy similares, tienes resultados muy diversos. Claro, realmente ahí la comunicación, que quizás es algo difícil, podríamos decir, de parametrizar objetivamente o de evaluar, aunque sería lo ideal, evaluarnos en cada uno de los aspectos que hablábamos antes, sí. Por ejemplo, influye muchísimo. Entonces, ¿cómo desde una escuela de oratoria, desde una escuela de debate, debemos fomentar pues, todo este trabajo? Porque es algo que yo no sé si es que las personas no somos normalmente conscientes de que hay que trabajarlo de forma implícita, explícita, pero no se hace. Repito, es que se da por hecho. Y luego te encuentras con gente, yo lo digo siempre, brillante, que tiene un contenido espectacular y un conocimiento espectacular, por ejemplo, y viniendo al tema de las oposiciones, de su programación, de sus unidades didácticas, y en el momento en el que tiene que expresar lo que sabe y todo lo que lleva trabajando durante todo un año, os lo digo en serio, es como si
O sea, como si no estuviese nadie ahí hablando. Claro. No llega. Y eso es una... Es una putada. Es una putada. Es que es así. O sea, tú imagínate que tienes todo el conocimiento del mundo y en el momento en el que tienes que contarle a los demás, a los demás lo que sabes, no llega de la manera que tú quieres. Vuelvo a repetir. Tienes que trabajar tu comunicación. Estás trabajando temática. Pero tienes que trabajar la parte de audiencia y tienes que trabajar la parte de ponente. Tienes que ser consciente de lo que tú generas cuando hablas y tienes que ponerte las pilas para trabajarlo. Y yo no digo que todo el mundo sea un fenómeno comunicando en el sentido de súper expresivo, súper entusiasta. No todo el mundo tiene esa manera de comunicar. Pero sí hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: una intervención en público tiene el objetivo de cambiar la mente, el corazón o el comportamiento de la audiencia. Es decir, tú hablas en público para que sucedan cosas. Si no, mandas un correo o mandas la programación por escrito. Pero si te ponen allí, es porque es necesario que cuando tú salgas por esa puerta haya sucedido algo en la mente, en el corazón o en el comportamiento de las personas que te están escuchando. Y eso pasa porque te curres el tema, el contenido, y porque te curres la parte de emoción, la parte de conectar, la parte de transmitir, la parte de llegarle a la audiencia. Es un poco lo que hablábamos antes de que la audiencia, sobre todo en este caso, es que la audiencia es la que te va a dar la plaza. Total. O sea, llevas un año trabajando, sí, y mucha gente piensa que llevas un año estudiando para cubrir un examen, sí, pero realmente llevas un año para presentarle un proyecto a una audiencia que va a decir si sí o si no. Y en 30 minutitos o 60, que es las Claro, horas, es que ¿no? no Ya tienes está. ni tiempo, Nada, o sea, nada. Rápido y ya. Nada. Entonces, ¿cómo consideras que tú en este espacio de tiempo tan corto puedes, con una temática tan específica, llegar a esa audiencia y, lo que decías, generar un cambio para que en su cabeza diga: este chico o esta chica merece esta plaza de oposición y merece estar en la función pública? Yo creo que la actitud es lo que marca la diferencia. ¿Y de qué actitud estamos hablando? Hablamos de una actitud entusiasta, de una actitud de querer estar ahí, de querer que llegues. Es esa actitud de generosidad hacia el público. Aunque seáis docentes, los que estáis ahí como tribunal, voy a intentar daros algo que os llevéis, que os sirva de utilidad en vuestro centro educativo, pase o no pase yo. Pero el objetivo es que os sea útil a vosotros, porque en el momento en el que la audiencia se siente identificado contigo y a mayores, que es lo que decía antes, considera que lo que tú dices es útil y relevante para esa persona, el público es muy egocéntrico, no lo puede controlar, en ese momento es mucho más benevolente contigo. Y un fallo te lo perdona, porque has sido capaz de darle algo que le sirve. Entonces, hay que prepararse las defensas, bueno, la parte oral de cualquier acto comunicativo, pero hablando de oposición, pensando en que le sirva de utilidad a los que tienes delante. Dale algo que pueda implementar en su vida. Y a mayores, y yo creo que es una crueldad y una injusticia, tienes que ser consciente de la primera impresión que generas. Yo no soy nada... ¿Cómo gestionamos eso? Ya, porque eso está en la mente de todas las personas, ¿no? Esos 5 primeros segundos. Sí. Bueno, nosotros más o menos tardamos entre 8 segundos, 30 segundos en formarnos una primera impresión de alguien. Y luego estamos un minuto, que a mí me parece fascinante, intentando corroborar que eso que hemos pensado es cierto. Es decir, si a ti una persona te parece imbécil nada más verla, tú vas a estar un minuto intentando corroborar por su actitud, por su forma de expresarse, por tal, que es que efectivamente es imbécil. Eso no. ¿No? O sea, es así. Sí, o al contrario, me encanta esta persona, pues aunque luego la líe un poquito, realmente voy a intentar, si esa primera impresión fue favorable y me gusta, pues voy a intentar encontrar esa parte de, ¿ves? Qué maja, qué como que te eres, ¿no? autojustificas todo el rato, y lo hacemos. Entonces, ¿cuál es la clave? Saber, conocer, vuelvo a decirlo, tienes que conocer la primera impresión que generas. Si no la conoces, no sabes si te abre puertas o te cierra puertas. Y aquí voy a contar un ejemplo para poner el ejemplo de lo que estoy contando, de que los ejemplos son tan importantes en comunicación. Cuando yo empecé, una de las primeras, por no decir la primera formación que tuve que dar en una empresa, fue a transportistas de gas natural licuado. Qué emocionante.
Audiencia difícil. Hostil cuanto menos. Yo tenía 26 años. Era una chavalita que no tenía donde nada. O sea, acababa de montar la escuela y me llamó. Claro, diréis, pero ¿cómo te llama a ti una empresa de gas natural licuado para dar una formación si no eres nadie, acababas de empezar? Pues porque una empresa de Barcelona muchísimo más grande, una empresa de comunicación, no le compensaba venir desde Barcelona para dar esa formación, buscó oratoria en Galicia y encontró a Tolk. Y entonces me llaman y me dicen, mira, ¿tú te gustaría? Claro, yo. Por supuesto, ¿quiénes son? Son transportistas de gas natural licuado. Y yo, primero no sabía lo que era el gas natural licuado, tuve que buscarlo en internet, nunca se me olvidará. Y luego tuve que hablar con un amigo mío de Orense, que se llama Tony, que tiene un taller para preguntarle qué carajo tenía que ver los transportistas con la oratoria, o sea, en qué momento unía yo oratoria con transportistas, ¿no? Entonces tuve una conversación allí con este chico. La cosa es que fui a dar la formación, os podéis imaginar cómo entré en ese auditorio, podían ser unos 60 más o menos, todo hombres de entre 40 y 55 años. Y yo, 26, entrando por la puerta. Claro. A dar oratoria en su día libre. Ese era el público que yo tenía. Más hostil, no, difícil. Era imposible tenerlo más hostil. Bueno, la cosa es que estamos hablando todo de las primeras impresiones, que no se me ha ido la cabeza, sé de lo que estamos hablando. Y entonces dimos la formación, salió muy bien, luego nos fuimos a tomar una tapa de tortilla y una caña a la gasolinera que había enfrente del local. Y entonces les pregunté, o sea, cuando volvimos, les dije, necesito que me escribáis en un post-it, claro, cuando yo tengo 60 personas delante, de este perfil, ni de broma. Entonces, necesito que me escribáis en un post-it la primera impresión que os he generado y a nivel comunicación, por favor. O sea, a nivel comunicación y tal. Vale. Entonces, escribieron, aún las guardo como un grandísimo regalo. Y entonces, bueno, me pusieron cosas, la verdad es que muy positivas muchas de ellas, pero había una palabra que se repetía, pues a lo mejor como en 15, 12, 15, 20 personas que no se habían puesto de acuerdo entre ellas. Entonces, claro, era importante para mí tenerla en cuenta, ¿no? Y esa palabra era pija. Entonces yo llegué a mi casa, que de aquellas vivía con mis padres, y les pregunté, oye, me pusieron esto y no sé, y me decían, hombre, un poquito así de primera, sí, pero bueno, sin más. Y entonces digo, no, yo quiero saber si esto me abre puertas o me las cierra, o sea, quiero saber qué significa ser pija, porque pija es una palabra que no dice nada como tal, pero puede decir mucho. Y entonces ahí empecé a indagar y empecé a darme cuenta de que la primera impresión para este perfil era de una niña, porque era una niña, 26 años, una niña, además excesivamente dulce, en aquel momento excesivamente dulce, con sentido del humor, pero además como muy Mr. Wonderful todo, ¿no? Muy happy flower y tal. Y me di cuenta que a nivel empresarial eso no está tan bien visto, no me iba a abrir puertas. No conecta, no con, conecta ese con público. ese perfil. Y además con esa audiencia en específico. Claro. Pero ni con esa ni con otra a nivel empresarial en aquel momento. Entonces, eso me ayudó a ir mucho más neutral en cuanto a vestimenta, eso me ayudó a buscar muchos más datos para aportar credibilidad a eso que yo estaba diciendo a nivel comunicación. Eso me ayudó a decidir que si después de 3 años con la escuela abierta me hacía un máster en comunicación para poder enfrentarme a las empresas, aquella palabra, que ya me diréis, pues me trajo mucho aprendizaje y mucha reflexión. Si no hubiera preguntado, no hubiese sido consciente. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, hay que preguntar qué primera impresión generamos cuando vamos a enfrentarnos a un tribunal, cuando vamos a enfrentarnos a una entrevista de trabajo, cuando vamos a enfrentarnos a pedir un préstamo al banco para montar nuestro negocio. Nos dan muy poquito tiempo y la primera impresión es determinante, yo creo que por desgracia, pero es determinante porque es de forma, la audiencia lo hace de manera totalmente inconsciente. Sí. O sea, lo hacemos a nivel de adaptación. Esta persona es una amenaza. Sí, somos seres sociales y es la forma en la que nos relacionamos. Sí. Y con esta importancia del impacto de la primera impresión, ¿cómo deberíamos gestionar, que nosotros lo vemos y en la empresa tiene que ser de forma similar, esa preparación justo anterior al momento de la comunicación, el discurso, salir adelante del tribunal, salir a exponer esa propuesta de negocio? ¿Cómo esa gestión emocional
tenemos que realizarla para estar en condiciones óptimas y que la comunicación no venga influenciada o perjudicada por todo ese ámbito emocional. Claro, sí, o sea, el ámbito emocional al final va a estar muy determinado por el relato que tú te hayas contado sobre cómo comunicas, sobre lo que significa ese momento comunicativo. Entonces, si tú te enfrentas a una oposición ya llamándole tribunal, jueces, ¿no? a esas personas que tienes delante y que no los ves como futuros compañeros a los que les puedes regalar conocimiento nuevo después de todo lo que te has estado preparando y los ves simplemente como jueces que van a lincharte mientras tú estás comunicando y a mayores el relato es tengo miedo a no ser capaz de transmitir todo lo que sé, tengo miedo a que me tiemble la voz, tengo miedo a las preguntas que me puedan hacer después, tengo miedo a que se den cuenta de que esta persona de necesidades educativas especiales no es real y entonces a lo mejor me haga una pregunta y no controle sobre ese tema. O sea, si tú estás adelantando en ese relato todas las posibles catástrofes que te pueden suceder en ese acto comunicativo, lo normal, en cuanto entres allí, es que vayas en un estado de alerta y de ansiedad y de miedo importante. Claro. Entonces, yo siempre recomiendo que a la vez que empiezas a trabajar toda la parte de programación y toda la parte de unidades didácticas, que imaginaros que el curso empieza en septiembre y tú te presentas en junio, en septiembre tú ya tienes que estar trabajando tu comunicación, tienes que estar trabajando tu comunicación para descubrir cuáles son tus fortalezas comunicativas. Y cada vez que te enfrentes en los simulacros que se pueden hacer en las academias, cada vez que te enfrentes en tu casa a contártelo al espejo, tienes que grabarte, tienes que preguntar y tienes que intentar ver realmente cuáles son esas fortalezas para poder ponerlas a disposición de los demás siempre que practiques. Entonces, el relato va a ser mucho más amable. Claro, es que nosotros, esa parte de, supongo que en la empresa también sucederá, sí, esa gestión, ese diálogo, y claro, me lleva a pensar eso que dice, por ejemplo, Marian Rojas, sí, de que el 90% de lo que pensamos jamás ocurrirá. Sí. Entonces, eso es una tendencia, creo, ¿no?, que instantáneamente pues, nos puede salir. Entonces, abordarlo de forma específica, que igual es algo que no se considera natural, es lo que contraintuitivamente quizás tendríamos que hacer. Total. Y ahí, por ejemplo, yo desde el ámbito de educación física a mí me ha funcionado, sí, no sé qué otros aspectos nos recomendarías, pero yo recuerdo cuando fue mi proceso que hacer actividad física, hacer ejercicio físico, es como que me relajaba muchísimo y estaba en una situación mucho mejor justo antes de ir a ese, bueno, pues, contexto, sí, donde tenía que exponerme. No sé qué otros aspectos podrías recomendarnos para hacer esa gestión, porque obviamente la oratoria ya tienes que haberla trabajado previamente. Sí, la comunicación es transversal, da igual, o sea, da igual en qué ámbito es transversal. Yo creo que hay una base de la pirámide, pero no para las oposiciones, ni para la empresa, ni para ser madre, ni para ser profe. Hay una base de la pirámide para que todo lo demás funcione y yo creo que sin esa base lo demás va sobreviviendo, pero no se disfruta igual. Y la base es el autocuidado. Si no hay autocuidado, no puedes darte a los demás, no puedes cuidar a los demás. Puedes hacerlo, yo no digo que no lo puedes hacer, pero en un estado de desgaste y en un estado un poquito precario. Y entonces no va a salir de la mejor manera posible. El autocuidado puede pasar por ir a terapia, por ir a por ejemplo, a equipo Laura, que entre todos sois como ese equipo que os sostenéis, que os alentáis, que os apoyáis. Eso ya es un trabajo de autocuidado muy grande. Puede ser el deporte, que es, yo después de haber visto en Redeiras a Elsa Punset, tengo ahí mi lista de lo que tengo que hacer diariamente, ya no semanalmente, diariamente para poder estar bien. Claro. Es que lo tengo ahí. Entonces, es la base. Si no hay autocuidado, bueno, pues vamos sobreviviendo, claro que vamos sobreviviendo, pero no de la misma manera. De hecho, algo muy curioso que vivimos en Redeiras, sí, en el evento que hicimos, que, bueno, yo a nivel personal estuve siempre detrás del escenario, entonces, sí, veía a todas las personas que estaban a punto de salir a escena.
Y algo que tiene en común todo el mundo es que justo antes de salir se mueve. No hace ejercicio, pero hace actividad física. Y yo a nivel personal también lo hice. El saltar, moverte, caminar, liberar. agacharte, Sí. eso, esos nervios que aunque estés convencido de que lo vas a dar todo y estés convencido de ti mismo, siempre hay un Siempre. nerviosillo. Sí. Y creemos que es bueno. Sí. Entonces, esa actividad física favorece muchísimo el salir. Y luego, una vez sales, la primera impresión que tienes muchas veces también viene dada por tu vestimenta, por Sí. tu peinado, por tu todo. Sí. Entonces, eso de no juzgues un libro por su portada, en el inevitable. papel es muy bonito, Ya. pero en la práctica es imposible. Entonces, ¿cómo recomiendas eso que tú decías? Pues a ti te llamaban pija. Sí. ¿Cómo recomiendas que una persona encuentre un punto, un estilo neutro para cualquier ámbito que pueda ir a presentar algo, por ejemplo? 3 cositas, de nuevo 3. Formalidad, neutralidad e higiene. Se da por hecho todo, pero por hecho, no. Formalidad, neutralidad e higiene. Formalidad en el sentido a que te adaptes al lugar al que vas a enfrentarte. Neutralidad en el sentido de que las personas que están en la audiencia no puedan etiquetarte de es de los nuestros, no es de los nuestros. Nadie sabe lo que significa es de los nuestros, Sí. pero todo el mundo lo hace. Es de los nuestros. ¿Qué significa eso? Ni idea, pero si es de los nuestros voy a ser más benevolente. Entonces, todo lo neutro que puedas vestir, mucho mejor. Pulseritas, marcas, eslóganes. Ojo un momento, otra cosa es que tú vayas a dar clase o todos los días, otra cosa es que tú estés en un ámbito un poco más distendido, donde ya conoces perfectamente a la audiencia, pero cuando tú no conoces a quién te vas a enfrentar y hablas para un público diverso, donde todo el mundo que te escuche debe sentirse a salvo, tú tienes que ser neutro, porque tú eres el emisor, simplemente el que lleva el mensaje. Entonces, no pueden no pueden tener tanta facilidad para etiquetarte. Claro. Y por otra parte, la higiene, fundamental en todo, en los zapatos que lleves, si están limpios, si no están limpios, tus manos, tu ropa, tu presentación, si está limpia en el sentido de si no es una locura de información. La higiene en ese sentido también, ¿no? Esas 3. Qué bueno. Y Alba, ¿podrías contarnos alguna de tus anécdotas o en tu experiencia en el ámbito de la comunicación, alguna situación en la que hayas hecho pues, una intervención o hayas acompañado a alguien y hayas visto realmente una transformación? ¿Alguna anécdota con alguna situación de este estilo donde hayas visto pues, cómo una persona evoluciona y cómo la has acompañado en ese sentido? Pues imagínate, 10 años dando clase de comunicación, me vienen muchas personas a la mente y me emociona recordarlo. No necesariamente... Bueno, es que tengo que pensar, si tengo que poner un ejemplo solo de una historia de una persona, tendría que pensar unos minutos. Si no algún recuerdo, aunque no sea exactamente. Es que hay tantos, o sea, la gran mayoría de las personas viene con una barrera muy grande a nivel comunicación, sobre todo las personas adultas. Entonces es gente súper válida, súper capaz, como os decía yo, brillante en muchos casos, con un conocimiento detrás tremendo y un montón de experiencia, y en el momento en el que tienen que hablar delante de los demás y contarle a los demás lo que saben, se vuelven pequeñitos. Entonces, he vivido tantas situaciones en las que, después de un trabajo grande de comunicación, porque yo digo que la comunicación, o sea, para liderar una situación comunicativa de forma eficaz, hay que trabajar y chollar muchísimo. Y cuando lo hacen, verles en ese estado de poderío, de control de la situación, de disfrute de la comunicación y de conseguir el objetivo, pero eso nos pasa con los opositores cuando consiguen su plaza, con los niños y niñas que no hablan a principio de curso y de repente salen a un escenario con 300 personas en el torneo de oratoria y hablan y hacen una exposición de 5 minutos tremendamente
fascinante, o una persona que lidera un equipo de repente porque es muy buena pero no es capaz de liderarlo a nivel comunicación y entonces viene a trabajarla y luego te llama y te dice, no sabes cómo ha sido hoy, es que a partir de hoy soy yo la persona que va a liderar las situaciones comunicativas dentro del equipo. Claro, eso es, bueno, el regalo. Ese es el regalo, ¿no? Para eso te dedicas a lo que te dedicas. Eso es. No personalizaría en una persona porque hay tantas anécdotas como personas, pero creo que ese momento de cambio es indescriptible para esas personas y para la persona que lo vive desde el principio y que los han visto bicho bola y de repente los ven pues empoderados, brillantes, sí, brillando. ¿Qué tipo de persona, esto que nos hablábamos, que llega a Talk, sí, que llega a mejorar su oratoria, qué tipo de persona o en qué momento decide un adulto decir, creo que debo mejorar ahora lo que es mi oratoria y lo que soy yo como ponente? Bueno, pues o bien porque de repente ascienden en la empresa y como digo, tienen que liderar un equipo y tienen que empezar a hacer presentaciones, ahí viene mucha gente. También en el momento en el que se han dado cuenta de que su comunicación trae demasiados malos entendidos, tanto a la familia como al equipo con el que trabajan, entonces la gente viene un poco sin saber muy bien dónde está el fallo. Y por otra parte también vienen cuando llevan demasiado tiempo sintiéndose mal a nivel comunicación. Se notan que se enrollan, notan que no son tenidos en cuenta, notan que otras personas que tienen otras ideas que realmente no ayudan tanto a la empresa están tenidas más en cuenta que ellos. Más o menos esas son los tres momentos en los que a nivel empresa vienen. Luego vienen los opositores, luego vienen las familias porque quieren mejorar su comunicación con sus hijos, o luego vienen los profes porque realmente quieren llevar la oratoria a las aulas, ¿no? Pero en empresa... Eso. Y en ese ámbito que nos comentabas, en empresa sí, y también llevándonos ese contexto de la comunicación eficaz, sí, pero dentro de quizás un equipo de trabajo, sí, que es un contexto, una situación muy diferente a la de exponerte delante de una audiencia. Sí. ¿Cuáles ves tú que son pues, esos aspectos que hay que abordar principalmente cuando se dan problemáticas de comunicación en los equipos? Bueno, yo creo que una de las grandes aliadas en los equipos de trabajo es la escucha. Parece mentira, pero es así. Yo tenía un profe que está todavía en activo, que se llama Enrique Sueiro, un profe de comunicación maravilloso, que decía que se puede escuchar solo de dos maneras: escuchar para comprender o escuchar para contestar. Yo no llevo tatuajes, pero si algún día llevase alguno, creo que sería esta. Escuchar para comprender o escuchar para contestar. La gran mayoría de los adultos escuchamos para contestar. Y en el momento en el que escuchas para contestar, no florece, la comunicación se puede estancar muchas veces. Sin embargo, si escuchas para comprender, inevitablemente nos acercamos. Porque apago mi diálogo interno en el que te estoy juzgando y en el que estoy juzgando aquella propuesta que tú me estás haciendo dentro del equipo porque no me gusta, y estoy intentando acercarme. Apago mi diálogo interno y tú te has dado cuenta de que he dejado de pensar que lo que tú dices no tiene sentido y estoy intentando entender por qué me estás diciendo eso. Entonces la otra persona deja de ponerse a la defensiva. Entonces yo diría la escucha, luego diría gestionar la percepción, que tiene mucho que ver con la escucha también, es decir, en comunicación, como os decía antes, tiene incluso más poder lo que el otro entiende que lo que tú dices. Entonces hay mucha gente que dice, no, yo ya lo dije, yo ya dije lo que tenía que decir. Ya, pero no sabes cómo llegó. Entonces, claro, hay que gestionar la percepción. En el momento en que estás dentro de un equipo, tú estás contando algo, tienes que ver la cara de póker de aquel que se le abrió la boca, aquel que necesita ser visto y necesita contar su experiencia en ese punto, y tienes que darle voz. Es decir, gestionar todo el rato la gente que te está escuchando y si lo que perciben realmente es lo que tú quieres que perciban. Y si ves que no, tendrás que contar otro ejemplo, tendrás que buscar algún dato que avale eso que tú has dicho, tendrás que explicarlo de otra manera para que se pueda entender de forma fácil, tendrás que dar voz para que se metan en tu intervención. Entonces, escuchar, gestionar la percepción. Y luego hay otra frase de audiencia que me gusta mucho, que tiene mucho que ver con el equipo, que es estar para el otro antes que para ti mismo. Si eres equipo, no eres individual.
Y si todos estamos para el otro antes que para nosotros mismos, es mucho más fácil que fluyan las cosas, porque los egos son muy malos compañeros dentro del equipo. Sin embargo, todas las personas somos egocéntricas. Entonces tenemos que luchar un poquito contra eso. Entonces, al final, un poco cuando practicas la oratoria en un entorno de liderazgo de equipo, también tienes que entrenar, por así decirlo, todo lo que es tus habilidades sociales de verte, de pues yo tengo que sentir que él necesita una cosa, ella necesita otra, y al final, pues por ejemplo, una persona le avalan más los datos, porcentajes, cifras, y a otra a nivel emocional. Totalmente. Entonces, ¿eso también lo trabajáis dentro de Talk? ¿También trabajáis todo lo que es darte cuenta? Es que esa es la parte clave. Si tú te das cuenta, es mucho más fácil que luego lo trabajes. Pero cuando yo hablaba de habilidad comunicativa y de fortaleza comunicativa, hablo de eso. Hay tantísimas, pero el que es ponente tiene que darse cuenta de que este tipo de persona necesita datos y tienes que tenerlos. Y que ese tipo de persona necesita ejemplos, historias, curiosidades y tienes que tenerla. Pero ojo, tienes que tener historias, ejemplos y datos para este colectivo que son familias. Y tienes que tener historias, datos y ejemplos para este colectivo que son ingenieros. Y tienes que tener historias, datos y ejemplos para este colectivo que son compañeros tuyos de trabajo. Entonces, la comunicación, por eso digo, es tan transversal, tan clave para todo, que dentro del trabajo de la comunicación está darse cuenta realmente de cómo funciona la mente del oyente, las personas que tienes delante, cómo perciben la información, cómo es ese cerebro, para que tú puedas acercarte a nivel comunicación cuando estés hablando a esas personas. Actualmente, con el uso de las redes sociales, cada vez da la sensación que en comunicación se tiende a polarizar todo un poquito más. Antes nos comentabas, pues quizás en ese impacto con una audiencia que no te conoce, que tienes que llegar a conectar con ella y demás, esa imparcialidad inicialmente. ¿Cómo crees que va a evolucionar la tendencia de la comunicación con lo que ya está ocurriendo en redes? A mí me asusta un poco. Realmente, o sea, reconozco el poder de las redes sociales, reconozco como usuaria también en muchos momentos esa inspiración y ese conocer otros mundos desconocidos y que te abre como ventanitas que luego tú puedes indagar y aprender un montón de cosas. Pero a nivel comunicación, dar titulares todo el rato es un poco peligroso, porque las personas que reciben esa información es que a lo mejor no tienen el conocimiento que tú tienes de esa materia para darse cuenta de que no es tan heavy lo que acabas de decir. Pero dar datos todo el rato tan potentes y tan importantes hace que estemos todo el rato pues, en alerta, todo el rato preocupados, todo el rato criticando, todo el rato defendiéndonos, todo el rato... que a veces a veces es simplemente tener una conversación. No es necesario tanta polarización. No sé no te puedo responder hacia dónde vamos porque no lo sé. Pero sí creo que hay redes sociales muy útiles y otras que deberían desaparecer, como puede ser Twitter, por ejemplo. Y, por ejemplo, en este mundo de las redes sociales, entendemos que conectar con tu audiencia a través de una pantalla es infinitamente más difícil que en persona, porque la presencialidad al final es lo que tiene. Entonces, por ejemplo, tú cuando quieres aportar valor a través de una pantalla, ¿qué diferencia tiene esa oratoria en un escenario, en una clase, en un aula, a la oratoria a través de una pantalla? Yo te puedo decir lo que a mí me sirve, pero no sé si esto realmente está estudiado o no está estudiado. Yo creo que nosotros damos mucha formación online y me daba mucho miedo no conectar, era mi gran miedo. Es que hay mucha gente que se apaga la pantalla, ¿sabes? Sí, la cámara, igual te escucha y ya está. Y yo con formaciones grandes lo pido, digo, Alba Formoso, ¿sabes? La que está ahí abajo con la cámara apagada, por favor, enciéndela, ya con sentido del humor, porque es que si no la gente, o sea, y oye, a lo mejor de 50, pues 20 la tienen apagada, pero 30 los tienen encendido, ¿no? Y puedo verles un poquito. Pero ¿cuál es el secreto? Si es que hay algún secreto para poder conectar a través de la pantalla, darlo todo exactamente igual que si estuvieran delante. Es decir, tener tal nivel
de presencia y de concentración y de entusiasmo y de actitud y de poner alma, vida y corazón en ese momento, aunque estés con el aro de luz delante y te sientas imbécil mirando a esa pantalla, pero como has comunicado tantas veces presencialmente, sabes qué puede estar sintiendo la gente que tienes delante. Entonces tienes que hacer alusión a esos posibles sentimientos que pueden tener, tienes que traer esos posibles ejemplos que les pueden servir, tienes que traer alguna anécdota que a lo mejor conecte con ese público que supuestamente está detrás de ti, y luego a nivel actitud, si ya tienes que ser expresivo en un auditorio con un montón de gente o en una clase con personas que te están escuchando, imagínate detrás de una pantalla. O sea, la actitud de entusiasmo y de entrega y de expresividad tiene que ser un poco exagerado. Porque si ya de por sí una presentación en público produce somnolencia, imagínate detrás de una pantalla. Es que no te sigue nadie. Donde igual la otra persona está tumbada en el sofá, acostada, tomando un café, que es el peor momento. Es que es el momento en el que no estás para escuchar. Entonces necesitas a alguien a topísimo. Claro. Todo el rato. Y toda esa audiencia que tú te tienes que imaginar. Sí. Entonces, realmente, ¿cómo haces? O sea, tú te pones en el papel de, si yo viera este vídeo, por ejemplo, sí, ¿qué me gustaría escuchar? Y en torno a eso, ¿haces tu guión, por ejemplo? ¿O crees que es mejor una audiencia muy definida que digas, pues, a lo mejor esto lo voy a hacer solo para profesores de este curso y tal? ¿O puedes abarcar? Puedes abarcar, porque al final todos somos humanos, ¿no? Entonces hay cosas que compartimos, pero sí que es cierto que cuanto más puedas perfilar a tu audiencia, mucho mejor, en cuanto a edad, en cuanto a intereses, en cuanto a necesidades, en cuanto a por qué están ahí detrás escuchando justamente esto. O sea, si puedes dibujártela mentalmente, vas a poder adaptar mucho mejor lo que sabes a esas personas. Vas a poder buscar mejores ejemplos, vas a poder buscar mejores datos, vas a poder explicarlo de una manera más clara para esa audiencia, vas a poder poner unas fortalezas u otras a disposición de los demás. Entonces, si puedes dibujártela, mejor, que a veces es muy amplia, ¿vale? O sea, a veces es muy amplia. Entonces tendrás que buscar, pues, aspectos comunes como seres humanos. Y por ejemplo, en las comunicaciones que ahora, pues desde la pandemia, con el teletrabajo, cada vez pues hay esa parte más digital, sí, ¿cómo puedes llegar a, desde la comunicación no verbal, desde la corporalidad, que estás muy limitado, porque quizás solo estás comunicando con tus manos, sí, y con tu rostro? Sí. ¿Qué estrategias nos podrías recomendar para mejorar esa comunicación no verbal, esa parte corporal detrás de una cámara? Yo diría, y me da igual online que presencial, la parte de naturalidad, que detrás de una cámara y con un aro de luz delante no es fácil ser natural, te sientes raro. Claro. O sea, es que tú, o sea, ahora porque estamos aquí en una conversación y vosotros sois dos personas que a nivel comunicación sois capaces de generar un clima amable, natural. Pero tú imagínate que tienes aquí, yo tengo que mirar a esa pantalla, sí, que tengo aquí un arito de luz y que me tengo que poner a dar clase. Claro, claro, es que no tiene nada Claro, que ver. entonces, si soy capaz de ser natural, aún a pesar de tener un aro de luz delante, la gente me va a percibir de manera auténtica y de manera natural. Y eso es clave en comunicación, que la persona no esté encorsetada. Porque a veces vemos a gente hablando detrás de una pantalla que dices, no sé quién eres. No sé si eres de verdad, no sé si eres de mentira, no sé si tienes un guión, no sé si te lo estás inventando todo, no sé nada. Te miro a los ojos y no me llega nada. Claro. Entonces hay que ser consciente de que, como si estuvieran delante, hay que mirar a cámara como si tuvieras a una persona delante, hay que utilizar los gestos de la manera más congruente posible, pero acuérdate, o sea, si ya de por sí hay que ser expresivos, si tú los tienes aquí abajo, delante de una pantalla, no los ven. Entonces hay que intentar utilizar los gestos, hay que intentar mirar a los ojos como si tuvieras a una persona delante, hay que intentar controlar la voz, modularla muchísimo para que no seas monótono y un peñazo soberano detrás de una pantalla. Hay que, importante, que cuando está la gente delante eres consciente de que estás hablando demasiado y a lo mejor tienes que ir un poco más despacio o a lo mejor tienes que utilizar las pausas. Delante de una pantalla no te das cuenta de que las pausas hacen que la gente procese lo que estás diciendo y a veces vamos diciendo un montón de cosas porque como lo estamos diciendo en la pantalla, no importa. Lo decimos un montón de cosas y la gente no es capaz de procesarla. Entonces, pausas, silencios, contacto visual, sentido del humor, utilización de los gestos, modulación de la voz, todo eso, si de por sí
en un escenario o en un equipo de trabajo son importantes, delante de una pantalla, vamos, Muchísimo más. Es que es clave. Y además es que realmente no necesitamos ni el aro de luz, porque Bueno, lo que ya. vemos es cuando alguien se pone a grabar directamente, Sí. aunque estés en un ambiente seguro, con amigos, si alguien se pone a grabar, tu comportamiento ya cambia. Ya está, ¿no? La cosa se pone a ver cómo es la historia y te pone yo le llamo encorsetado. Poco natural, poco auténtico. Y en comunicación la autenticidad es tremendamente atractiva. Cuando hay alguien natural y auténtico comunicando, lo quieres tener cerca. Porque el contenido lo puedes aprender. Pues Ana, ahora ya para ir acabando, tenemos una nueva sección que queríamos implementar, que es como una especie de consultorio, donde le hemos preguntado a nuestra gente cercana, sobre todo a alumnos de la academia, que te puedan preguntar cualquier cosa que quieran en oratoria, que al final Genial. es tan importante en la oposición. Entonces, te voy a poner un pequeño audio Venga. para que podamos escuchar esta pregunta que nos hicieron y a ver cómo nos la puedes contestar. Buenos días. Me gustaría saber un tip para eliminar de mi discurso las muletillas. En mi caso utilizo el continuamente. Un clásico, ¿no? Un clásico y de lo más complicado. O sea, es como un clásico, todo el mundo le pasa, pero luego, ¿qué hago con esto? Yo voy a decir lo que yo hago con mis alumnos, que no quiere decir que no haya otras técnicas, no conozco otras, solamente conozco esta. Primero, grabarte y ser consciente de cuándo lo dices. Si esto, o sea, pues hay mucha gente lo dice cuando pasa de una parte a otra del discurso. Otra gente lo hace cuando está pensando, ¿no? Entonces, ese momento de silencio no es capaz de tener silencio, y hay otra gente que lo hace todo el rato, o sea, cuando está pensando, y a mayores cuando pasa de una parte a otra. Ser consciente de cuándo lo dice. Lo primero, eso lleva tiempo. Tienen que grabarte, o sea, tienes que grabarte, y ser consciente cuando lo vayas a decir, anda, me está viniendo ahora el ¿no? O sea, justamente ahora. Cuando eres consciente, una vez que ya has hecho ese trabajo con las personas con las que estés trabajando comunicación, viene la parte cruel, que es que tú, cuando estés exponiendo delante de tu profe o delante de tus compañeros, en el momento en el que digas una muletilla, tienes que volver a empezar la defensa. A lo mejor llevas 25 minutos, pues vuelves a empezar diciendo, hola, ¿qué tal? Soy no sé quién, taca, 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 taca. Y entonces, y además no es coña, vuelves a empezar. Por lo tanto, al principio, como lo vas a decir muy rápido, pues bueno, lo vas llevando, ¿no? Casi que te ríes. Pero cuando ya has trabajado bastantes veces y de repente esa muletilla llega a los 20 minutos y ves al resto de la gente diciendo, te corto el cuello como me sigas haciendo perder el tiempo diciendo ¿vale? O sea, para de hacerlo. Entonces, en ese momento, va a llegar un momento en el que vas a ser tan consciente de cuándo lo digas, que cuando lo vayas a decir, tienes que tragar saliva, mantener silencio unos segunditos y continuar. Terapia de choque. Total, es la que conozco. Yo tenía y vale. Yo necesitaba esa aprobación continua después de cada vez que decía, vale. Cuando empecé a dar clase de oratoria y después de verme las grabaciones decía, yo no puedo dar oratoria diciendo vale cada cosa que digo. Y entonces empecé la terapia de choque. A mí me pasa mucho, de hecho, desde la oposición siento que he cambiado muchísimo mi comunicación, pero es algo que sigue ahí. Pues siempre va a haber ese deje y siempre va a ocurrir. Sí. Pero está claro que ser consciente es como el primer paso para poquito a poco ir cada vez mejorando. Y deja de ser una muletilla, quiero decir, cuando lo dices 2 veces en vez de 50, claro, ya no es una muletilla, ya lo dices 2 veces, no pasa nada. Pues vamos acercándonos al final, Alba, y ahora queríamos preguntarte, después de esta conversación que hemos mantenido, no sé si podrías darnos, desde tu perspectiva, un feedback sobre nuestra comunicación que queremos mejorar muchísimo y que cada día esperemos pues, dar un pasito más en ese sentido. Si fuerais mis alumnos, en este momento solamente podría deciros, y no es porque estemos aquí, solamente os diría puntos fuertes. Es cierto que vuestra misión en este tipo, supongo que de dinámica, es la escucha y el lanzar preguntas abiertas y a la vez interesantes para el público y también para la persona que traéis de invitada. Y creo que todo eso lo habéis conseguido. No, de verdad os lo digo, creo que escucháis de una manera brillante, o sea, no buena escucha. Como decía mi profe, escuchar para comprender, pero vuestra escucha es real. Quiero decir, mientras yo hablo, me miráis, me atendéis,
comprendéis o intentáis comprender lo que yo estoy diciendo, guardáis silencio. Por lo tanto, permitís que a lo mejor la persona invitada siga indagando en su conocimiento o en sus ideas para poder aportar algo más. No habláis inmediatamente después de que yo acabe de hablar, sino mantenéis un poco el silencio para ese silencio que siga tirando a lo mejor un poco de la persona tan necesario. Entonces creo que el nivel de escucha es tremendo, el respeto de los silencios también lo pondría como punto fuerte. Pondría como punto fuerte también la claridad y la concreción de las preguntas que hacéis, muy claras y muy concretas. Y ¿por qué no? Que te parece como que no tiene tanto que ver con la comunicación, pero sí que lo tiene, el ambiente amable que generáis para que realmente la comunicación pueda florecer y el que está aquí no tenga que defenderse ni tenga que demostrar nada, simplemente estar, ¿no? Que también es un espacio seguro. Exactamente. Pues mil gracias, Alba, porque al final, cuando surgió este proyecto, uno de los motivos era porque nosotros somos unos locos de la oratoria, nos encanta el tema de la oratoria, queríamos mejorar y qué mejor forma de mejorar que poder hacerla con expertos en todos los ámbitos, todas las semanas, con los que seguir aprendiendo. Entonces, mil gracias por esas fortalezas, que seguro que las cogeremos para seguir mejorándolas. Y ahora, para ya finalizar, tenemos las 3 preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados, que son relacionadas con el pasado, el presente y el futuro. Entonces, para empezar un poco con el pasado, nos gustaría que nos dijeras si hay algo que te gustaría cambiar en el pasado o un punto de inflexión que creas que ha sido tan importante para llegar a ser la persona que eres hoy. Cambiar, creo que no cambiaría nada. En otro momento, a lo mejor de mi vida, te diría que sí, ¿no? Lo intensa y lo dramas que soy. Pero no, o sea, no lo cambiaría porque al final todos los errores que he podido cometer también me han traído hasta aquí. Supongo que es una respuesta muy mítica, pero es que es real. De hecho, nosotros empezábamos planteando esta pregunta, como te decía Yago, pasado, presente y futuro, y es algo que también compartimos. Entonces, por eso añadimos esta parte de ese recuerdo que realmente ha influido muchísimo en la persona que eres hoy. Yo creo que a nivel profesional me quedaría con la entrada a la escuela de oratoria en la universidad y a los aprendizajes de mi profesor Emilio, que fue como mi mentor y aquella persona que realmente me transmitió el poder tan gigante que tiene la palabra para poder ser mejores humanos, ¿no? Entonces, bueno, me quedo a nivel profesional con aquel momento. Pues vámonos al presente entonces. Bien. Y esta pregunta está centrada en aquello que disfrutas más en tu día a día, que es aquella cosa que igual es del ámbito profesional o no, pero con la que entras en ese estado de flow y que es aquello por lo que te despiertas cada día que más disfrutas. En este momento lo tengo claro, tengo un niño de 5 años y una niña de 1 año y creo que observarles, ese es un momento para mí, wow. Que observarles, es decir, no tengo que intervenir, no tengo que decir para, no tengo que decir enhorabuena, no tengo que decir vamos a cenar, no tengo que decir nada, es decir, estoy de observadora y eso me parece, no sé, lo más heavy que me ha regalado la vida ha sido ser madre de Teo y de Celia y poder observarles. Eso a nivel personal, pero hay una cosa a nivel profesional que se asemeja a esa observación, se asemeja aunque no llega, tengo que decirlo, que es cuando tú te has preparado algo muchísimo, una ponencia, un discurso, una charla, una formación, y durante el acto comunicativo te das cuenta de que está justamente la gente donde tú querías que estuviese, o sea, que realmente les ha servido de utilidad y de... Ese momento es, no sé, o sea, lo más de lo más. La mayor satisfacción. Total, ¿no? O sea, estás aquí, sales en un estado como si vinieses de una discoteca, de un after, no sé, a tope, a tope. Ese también me parece fascinante. Es cuando llega ese punto que dices, ya está, da igual lo que pase, ya lo hice, ya está completado. Sí, eso es maravilloso. Qué bueno, pues ahora moviéndonos al futuro, si hubiera algo que te queda por cumplir, algún deseo, algún objetivo que estás alineada con él, ¿qué sería?
Todavía hay muchos, creo que hay muchos sueños y muchos sueños y muchos deseos por los que seguir luchando. Me gustaría que la infancia fuese tenida en cuenta por el mundo adulto. Ese sería un sueño, y eso significa muchas cosas. Me gustaría que los adultos supiésemos relacionarnos con la infancia, porque creo que la infancia es el único regalo que realmente tenemos los adultos para hacer una sociedad mejor. No radica en nada más que en ellos. Entonces creo que todas las personas que estamos cerca de niños y de niñas, tanto siendo familia como siendo docentes, tienen que saber que la comunicación, y no pasa por otra cosa que no sea la comunicación es la que sana, la que alienta, la que sostiene, la que daña, la que destruye, la que construye. Entonces, que todas las personas que formamos parte del mundo de los niños, tanto como familias como docentes, sepamos comunicarnos con esas personas que realmente son el regalo. Ese sería el sueño. Increíble, Alba. Ojalá mejore muchísimo. Ojalá. Y ese objetivo se vea cada vez más realizado. Pues vamos a la parte final, volvemos a ese Dixit, a esas cartas que te planteábamos al inicio. Entonces, como te comentábamos, la idea es un poquito que resumas en ese mensaje final que quieres mandar a la audiencia, o en el tiempo que hemos estado aquí, cuál de esas cartas refleja eso que quieres comunicar. Déjame pensar un segundo, porque esto requiere lo que viene siendo creatividad, comunicación, ¿Esta es la primera vez que lo hacéis hoy? Sí. Tuve que ser yo, ¿no? O había otra persona antes, creo, sí, ¿no? Correcto. Vale, digo, bueno, pues tuvo que ser esa persona. Voy. Bueno, yo voy a unir las tres. Está esta, que tenemos todas estas señales, luego está el monstruo, miedo, lobo, no sé muy bien cómo llamarle, ¿no? Y luego el florecer. Entonces, yo aquí diría que todos los días las personas tenemos o sentimos señales, sensaciones, tenemos pensamientos recurrentes que pueden estar no avisándonos, pero sí como préstale atención a esto, cuídate en esto, dale valor a esto, ¿por qué no haces esto que tanto tiempo querías hacer? ¿Por qué no cambias esta cosa que te está haciendo tanto daño o está haciendo tanto daño a la otra persona? Es decir, estar atentas a esas señales de nuestro cuerpo y de nuestro entorno, ¿no? Y que a pesar de que pueda parecer difícil el cambio, a pesar de tener miedos, a pesar de tener dificultades, a pesar de tener incertidumbre, si realmente le haces caso y trabajas para ello y luchas por ello, es muy probable que después de todo florezca. Qué bonita esa reflexión y que seguro que puede ayudar a mucha gente, que como decíamos al principio, vuelven a ser 3 las cartas con las que se van a quedar. Entonces, nada, decirte que 1000 gracias por haber venido. Tenemos por aquí, como ves, la regadera, el símbolo oficial de Equipo Laura, donde te queremos invitar a escribir una palabra o una frase que refleje también todo lo que hemos hablado hoy y todo lo que Talk significa. Por eso queríamos ofrecerte esta regadera para que puedas escribir y que nos cuentes un poco qué es eso tan importante que vas a escribir ahí. Y mientras, recordarle a toda la audiencia que te pueden encontrar en Talk, que pueden tener ahí su propia formación de oratoria y además también en redes sociales. Claro, hay que estar, ¿no? Hay que estar, en las redes hay que estar, ¿no? Pues, gracias a vosotros por la escucha, por haberme llamado, por haberme tenido en cuenta y por haber permitido pues, que cuente un poco de lo que hago aquí. Muchas gracias. Un auténtico placer, Alba. Pues nada, simplemente una palabra o una frase para que nos acompañe el resto de la temporada. Pues voy a poner una que dice: todo es conversación, que a mí me ayuda mucho. Qué bueno. Sí, de hecho la regadera ya empieza a quedarse pequeña porque empezamos a ver que está... Podéis tener un montón de regaderitas y luego las tenéis así en un estante y las vais poniendo. Sí. Todo es conversación.
que bueno. Interna o externa, pero conversación al fin y al cabo. Pues lo dicho, Alba, mil gracias por acompañarnos. La verdad que ha sido una charla increíble para nosotros a nivel personal. Que puedas pues venir y hacer un episodio con nosotros. Sabemos que para el ámbito educativo es un regalo esta charla. Así que lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente episodio y recordad, el equipo es la llave del éxito.